El tema como tal es antihistamínicos, pero los antihistamínicos generalmente van a ser antagonistas de una molécula que se llama histamina. Y la histamina se libera principalmente por las reacciones de hipersensibilidad, particularmente por una reacción de hipersensibilidad que se llama reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, ¿verdad? Las cuales abarca principalmente tres patologías, que son la dermatitis atópica, la rinitis alérgica y el asma, ¿vale? Entonces, no solamente, ojo, estas tres enfermedades son las que van a inducir una hipersecreción de histamina, sino que también algunas otras patologías que vamos a ver más adelante, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a ver la fisiopatología de las reacciones de hipersensibilidad, ¿sale? Muy bien, entonces las reacciones de hipersensibilidad se refiere a la respuesta de nuestro cuerpo ante la misma respuesta inmune. Básicamente son reacciones excesivas e indeseables, dañinas, que en el mejor de los casos solamente producen molestias, como la rinitis alérgica, que es sumamente molesta, o la dermatitis atópica y el asma, que también son sumamente molestas, pero también pueden tener complicaciones que se llaman anafilaxias y estas en ocasiones pueden ocasionar la muerte, ¿verdad? Algo muy importante que nosotros tenemos que distinguir en estos temas es a qué se refiere una reacción atópica, a qué se refiere una reacción alérgica y cuáles son las complicaciones o y las características de la anafilaxia que también puede causar la muerte, ¿sale? Ojo, estos van a ser producidas por un sistema inmunitario normal, ¿sale? Aquí básicamente lo que hay es un error de comunicación, porque nuestro sistema inmune que está funcionando normal, es más, entre mejor esté, más fuerte va a ser la alergia, porque justamente va a hacer una reacción ante una sustancia que el sistema inmune cree que es algo peligroso y monta una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y generalmente esta sustancia pues no es nada peligrosa, generalmente es un compuesto del medio ambiente o incluso a veces algún componente de nuestro propio cuerpo, ¿vale? Las reacciones de hipersensibilidad van a requerir de un estado presensibilizado del huésped. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera vez que nosotros estemos en contacto con este alergeno o esta molécula que nos va a ocasionar una reacción de hipersensibilidad, no necesariamente va a ser la primera vez que nosotros tengamos los síntomas, sino que primero nuestro sistema inmune tiene que reconocer y sensibilizarse ante ese alergeno para que posteriormente, ahora sí, se dé una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Donde un componente bien importante va a ser la inmunoglobulina E y otro componente bien importante va a ser la histamina, ¿verdad? Por eso generalmente cuando nosotros tenemos una reacción alérgica leve o un exceso en la secreción de histamina, pues vamos a tomar unos medicamentos que se llaman antihistamínicos. Las reacciones de hipersensibilidad se pueden dividir en cuatro tipos, uno, 2, 3 y 4. Y lo que va a ser diferente en cada una de estas reacciones de hipersensibilidad va a ser los mecanismos implicados y el tiempo que va a tardar en producirse la reacción. Como el tema es antihistamínicos, pues nos vamos a enfocar en la hipersensibilidad que es dependiente de histamina, que es solamente la de tipo 1. A veces hay enfermedades que involucran más de un tipo de reacción de hipersensibilidad. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver la hipersensibilidad de tipo 1, ¿verdad? También se le conoce como hipersensibilidad inmediata o anafiláctica. La reacción puede afectar la piel, urticaria y eczema. Son algunos de los signos que caracterizan a la hipersensibilidad de tipo 1 cuando afecta la piel. La conjuntivitis en los ojos, la rinorrea y la rinitis en la nasofaringe, y el asma en los tejidos broncopulmonares y la gastroenteritis en el tracto gastrointestinal van a ser ejemplos de signos y síntomas característicos de la hipersensibilidad de tipo 1. Esta reacción de hipersensibilidad puede causar una gran variedad de síntomas, desde molestias menores hasta la muerte, ¿verdad? La reacción es inmediata, generalmente es después de 15 o 30 minutos desde el momento de la exposición al antígeno, aunque a veces, y esto generalmente cuando nosotros nos exponemos ya varias veces, puede tener un inicio tardío que puede ser 10 o 12 horas después de que nosotros estamos expuestos a el alérgeno. La hipersensibilidad inmediata o de tipo 1 va a estar mediada por un anticuerpo, por una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina E.
el componente celular primario en la hipersensibilidad, o sea, la célula más importante en la generación de este tipo de reacción de hipersensibilidad es una célula del sistema inmune que cuando está en el tejido se llama mastocito y cuando se encuentra en la sangre se llama basófilo, ¿vale? Estos van a ser los causantes de que empiece todo el proceso o la sintomatología de la reacción de hipersensibilidad. Esto va a depender, obviamente, dónde se encuentra el mastocito o el basófilo, ¿verdad? Si se encuentra en la piel, puede generar eczema, urticaria. Si se encuentra en el tracto respiratorio superior, particularmente en las fosas nasales, pues puede generar rinorrea o rinitis. Y si se encuentra en el sistema gastrointestinal, pues puede generar un tipo de gastroenteritis. Ahora, si bien estas células son las que inician el proceso inflamatorio, esta respuesta inflamatoria se va a ver amplificada y amplificada o modificada por otras células como las plaquetas, los neutrófilos y los eosinófilos, ¿vale? Particularmente el papel de los eosinófilos va a ser disminuir la concentración de histamina y por lo tanto apagar la respuesta inmune. Y esto es importante, sobre todo desde el aspecto de para qué demonios sirve que cuando nuestro sistema inmune está en contacto con un alergeno, nos genere una respuesta inflamatoria que básicamente nos puede producir la muerte, pues una de las hipótesis de por qué se produce esto es porque es un tipo de respuesta inmune diseñada para parásitos helmintos. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la respuesta dependiente de histamina y de IG está programada para parásitos helmintos. Sin embargo, muchas veces se suelen confundir estos antígenos de esos parásitos helmintos con antígenos del medio ambiente y eso es los que nos generan las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. El mecanismo. Vamos a verlo con una imagen porque pues no es algo que tengamos que tener muy claro porque básicamente el tema como tal es antihistamínicos, no es inmunología, ¿vale? Entonces vamos a ver generalidades nada más, ¿vale? Aquí en este mismo diagrama se muestran la sensibilización, que es la primera vez que estamos en contacto con el antígeno, y el segundo escenario, que es justamente el proceso de degranulación de los mastocitos cuando nosotros pues ya estamos en segundo o tercer contacto con ese antígeno, ¿vale? Entonces, en una primera vez, componentes del medio ambiente van a ser reconocidos como antígenos de microorganismos o como antígenos extraños. Entonces, lo que puede ser una patita de cucaracha, polvo, polen, no sé, una proteína de un camarón, de una fresa, cuando entra a nuestro cuerpo, los antígenos que tiene esa proteína van a ser reconocidos como si fueran antígenos de microorganismos. Entonces, una célula presentadora de antígeno, que puede ser una célula dendrítica, un macrófago o un linfocito B, toma estos antígenos o toma uno de estos antígenos y lo presenta a un linfocito T comparador tipo TH2. Entonces, algo muy importante para que se dé la respuesta dependiente de histamina es que un antígeno o un compuesto del medio ambiente, un alergeno, sea reconocido como un compuesto que puede causarnos daño, se dé una presentación antigénica y en un contexto de citocinas como la IL-4 o la IL-13 se ha presentado hacia linfocitos B para que los linfocitos B expresen un cambio de isotipo y que ahora en lugar de secretar IgM, secreten a una inmunoglobulina que se llama IgE o inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E tiene como característica que va a tener receptores principalmente en una célula que se llama mastocito. Entonces, cuando el mastocito reconoce a la inmunoglobulina E, va a empezar a degranularse como loco y dentro de sus gránulos tiene una gran cantidad de compuestos farmacológicamente activos, ¿verdad? Dentro de estos, uno de los más importantes justamente va a ser la histamina. Y la histamina, como vamos a ver más adelante, tiene muchísimas otras funciones, ¿vale? De entrada, la histamina
va a actuar en células que tengan receptores a histamina. Y estos receptores de histamina se llaman receptores H1 y receptores H2, donde los receptores H2 ya los conocemos, ¿verdad? Y estos se van a encontrar principalmente en el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Por eso hay que diferenciar bien de los antagonistas de los receptores H2, como la ranitidina, que ya vimos anteriormente en enfermedad ácido péptica, y los antagonistas de receptores H1, que van a ser los antihistamínicos, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok. No, profe. Ok, la clase va a quedar grabada, ¿eh? Porque entiendo que estos conceptos ya los dejamos de ver, los vimos en inmunología y pues no son a veces tan fáciles de entender. Y aparte de que me estoy yendo más rápido de lo normal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todo esto en el proceso de un primer enfrentamiento contra el alergeno, ¿vale? Posteriormente, ya que tenemos sensibilizadas a nuestras células, ya que tenemos anticuerpos contra IgE, pues ahora sí se va a desencadenar una respuesta alérgica, ¿verdad? Porque va a llegar el antígeno, por ejemplo, el polvo. Si nosotros ya tenemos anticuerpos IgE contra el polvo, el IgE se va a unir a este antígeno, que es el polvo, valga la redundancia, el cual va a unirse por su fragmento Fc al receptor a inmunoglobulina E que tiene el mastocito. Entonces, ¿qué va a hacer el mastocito? El mastocito se va a degranular, ¿verdad? Y dentro de sus glánulos va a tener histamina y muchos compuestos farmacológicamente activos. Ahora, si este mastocito se encuentra, por ejemplo, en la cavidad nasal, la sintomatología va a ser a nivel local en la cavidad nasal, ¿verdad? Si este mastocito se encuentra en el sistema gastrointestinal, pues la sintomatología va a ser a nivel gastrointestinal. Si este mastocito se encuentra en el árbol bronquial, particularmente las vías respiratorias bajas directamente en el pulmón, pues entonces la sintomatología también va a ser a nivel local y por lo tanto los signos y los síntomas pues van a variar dependiendo de la ubicación donde se encuentra el mastocito. Sin embargo, todas estas van a ser dependientes del mismo mecanismo que va a ser la degranulación de los mastocitos, ¿vale? Ahora, ¿creen ustedes que la IgE unida al antígeno sea la única manera para que este mastocito se degranule? No. No, ¿verdad? Hay personas, y ahí me incluyo yo, que varios componentes físicos, químicos, mecánicos van a inducir degranulación de mastocitos. A veces el estrés, a veces una infección viral, a veces el clima pueden generar degranulación de los mastocitos y por lo tanto liberar estos mediadores respiratorios. Los que tenemos rinitis alérgica, los que tienen dermatitis atópica, los que tienen asma, no me dejarán mentir. Hay varios componentes del medio ambiente en donde no necesariamente se necesita un alergeno, en los cuales se degranulan los mastocitos. Sin embargo, esos mecanismos pues no los entendemos del todo cómo es que funcionan. Por eso es que generalmente para poder explicar la degranulación de los mastocitos, nosotros nos referimos a los alergenos, ¿verdad? Que van a ser el principal componente que va a inducir degranulación de los mastocitos. Sin embargo, no va a ser el único. Muy bien. Y justamente es lo que mencionan. Los mastocitos pueden ser desencadenados. Bueno, aquí dice desencadenados, degranulados, sería la palabra correcta, por otros estímulos, como por ejemplo el ejercicio. Muchas veces nosotros empezamos a hacer mucho ejercicio y de repente empezamos a moquear y sentir comezón en la nariz o sentir comezón en la piel. Pasa y eso es generalmente consecuencia de la degranulación de estos de estos mastocitos. El estrés emocional, cuando nosotros estamos muy estresados, también de repente nos tendemos a generar sintomatología parecida a la de la alergia. Productos químicos, por ejemplo, el cloro, otros compuestos, incluso hasta de los cosméticos, pueden inducir también degranulación de los mastocitos. Aquí nos ponen algunos ejemplos como la codeína, ionóforos de calcio y medio de revelado fotográfico, por poner algún ejemplo, ¿verdad? Y ojo, también ciertas
moléculas asociadas al complemento como C3A y C5A, las cuales, pues básicamente por lo mismo que pueden inducir degranulación de mastocitos y generar un shock anafiláctico, les podemos llamar anafilatoxinas, ¿verdad? Entonces, también infecciones virales, principalmente infecciones virales y infecciones bacterianas, pueden inducir de granulación de los mastocitos y por lo tanto liberación de la histamina. ¿Vale? Estas reacciones mediadas por agentes sin interacción Ig-alergeno no son reacciones como tal de hipersensibilidad, aunque producen los mismos síntomas, ¿vale? Entonces, ¿por qué es el más común? Generalmente hablamos de reacción de hipersensibilidad a las que dependen de un alergeno y de Ig. Sin embargo, todo aquello que nos genere la granulación de los mastocitos, como lo mencionamos anteriormente, pues básicamente va a inducir la liberación de la histamina, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los mediadores farmacológicos que liberan los mastocitos? El más importante va a ser la histamina, ¿vale? La histamina, dentro de sus funciones, tiene la broncoconstricción. Por eso, en un ataque de asma, la histamina va a inducir que haya una disminución del aire que llega a los alvéolos y por lo tanto que haya a veces muertes por falta de oxígeno en los pulmones en las personas que tienen un ataque de asma, ¿verdad? También va a inducir secreción de moco, vasodilatación y permeabilidad vascular, ¿verdad? Entonces va a generar un aumento en la permeabilidad de células hacia la zona donde generalmente está el alergeno, generando edema, a veces mucho edema. A veces justamente ese edema es lo que nos causa el shock anafiláctico y dentro de las otras síntomas que puede producir, pues también está el prurito, mucha comezón, ¿vale? Otros mediadores que generalmente ya se encuentran preformados en los gránulos están la triptasa, la quininoginasa y los factores quimioatrayentes, ¿verdad? Que van a atraer a eosinófilos y neutrófilos. Y otros mediadores que también se encuentran en los gránulos de los mastocitos van a estar el leucotrieno B4, leucotrieno C4, el cual tiene un efecto igual a la histamina, pero 1000 veces más potente, ¿verdad? También ahí vamos a encontrar prostaglandinas que nos van a generar inflamación, aquí debería decir edema, y dolor, ¿vale? Y PAF, que es un componente de agregación plaquetaria, ¿vale? Entonces, estos mastocitos tienen todo un arsenal de productos químicos farmacológicamente activos que nos van a generar inflamación y una sintomatología característica de acuerdo a la zona donde se encuentren. Y